Freiheit gesetzt und zugleich eben dadurch in die höchste Verbindlichkeit. Bienvenidos una vez más a La Brújula, programa que hacemos ya hace 10 años por lo menos, más incluso, junto a mi gran amigo Pablo Javier Davoli, a quien presento y a quien le pregunto cómo es que está hoy, ¿Cómo dice usted que está? ¿Cómo lo trata el día de la fecha? Creo que bien ha refrescado, así que eso para mí, entiendo que para vos también es una excelente noticia. Así que bien. Muy buenas tardes, buenos días para todos. El verano ya se despidió, que vamos a tener máximas de no más de 25 grados, con lo cual yo que soy muy amigo del otoño, estoy contento. Vos sabés que yo siempre he dicho y sostengo todavía hoy, cada vez con mayor fuerza, que la humanidad se divide en dos grandes categorías. Los que estamos bien de 20 grados para abajo, ya 20 para arriba es calor. Sí. Y los que están bien de 20 grados para hacia arriba. Sí. Pero bien, todo bien. División esta parte intransigente y que creo que... Es una división que pone en crisis matrimonios a veces. Pero por supuesto. Es irreconciliable. Bueno, siempre este programa, ustedes lo saben, se consagra a la Virgen de Schoenstatt, es decir, siempre nos ponemos bajo su manto de protección. Estamos hablando de la advocación de Schoenstatt, Mater Admirables, madre, reina y educadora, madre, reina y victoriosa de Schoenstatt. Nos ponemos bajo su manto de protección y amparo para llevar adelante esta campaña, esta empresa, esta misión informativa, de divulgación y, por qué no, también un poco educativa, que es el tema que nos convoca hoy. Pero antes queríamos hacer mención de dos brevísimos comentarios. Avisos parroquiales. Sí, algún que otro avisito parroquial. Primero, hacer una ampliación. Ustedes saben que la brújula, entre las tantas cosas que se propone, está esto de ser una guía de lectura, lecturas recomendadas, llámenlo como quieran, ¿no? Donde nosotros tratamos de facilitar o acercar temáticas, pero también bibliografía de consulta, para formar ese pensamiento que nosotros consideramos que es un pensamiento crítico. Y en el último programa nos referimos a uno de los capítulos de un libro de 1928, Imperialismo Pagano, de Julius Cesare Andrea Scaevola, Julius Scaevola, en donde hace una relación entre la desjerarquización de las sociedades y las democracias modernas. Una crítica a la modernidad por vía de la desjerarquización de las sociedades, y hace un recorrido que pasa por el liberalismo hasta llegar a su etapa final de desjerarquización, que es el socialismo. Pero no quería dejar de mencionar, Pablo, que Ediciones Heracles sacó hace poco una segunda edición de este trabajito que se llama justamente Jerarquía y Democracia, donde este mismo tema está abordado, ¿no? Es un compilado, exactamente, es un compendio de artículos de René Guénon, Julius Evola y el mismo editor Marcos Guío, donde hacen, son comentarios reflexivos y demás sobre esta temática, y no queríamos dejar de mencionar que existe esta obra donde el punto, ¿no?, neurálgico de la temática del programa pasado aquí se desarrolla con mayor amplitud y con mayor profundidad. Entonces, simplemente que sepan que existe esta obra, lectura recomendada, nada más. Bien, muy bien. Y el otro tema es... Hay que hacer un agradecimiento, sí, un agradecimiento, porque el otro día tuvimos una muy grata sorpresa por parte de un seguidor de Mar del Plata, que se contactó con nosotros. Se contactó primero con Lucas, después conmigo, y hizo una generosa donación. Se llama Javier Roringer,
Así que le queremos agradecer especialmente. Y mandarle un fuerte abrazo. Mandarle un fuerte abrazo. Siempre decimos que nosotros hacemos La Brújula, bueno, tratando de aportar lo mejor que podemos dar, que lo hacemos con mucho cariño, con muchísimo compromiso, y no en vano ha pasado una década, pero también es cierto que siempre nos demanda un esfuerzo de recursos, de tiempo, etcétera, que, insisto, los ponemos de corazón, pero bueno, una ayuda nunca viene mal, y sobre todo el gesto, ¿no?, de una ayuda voluntaria que no nos la esperábamos. Así que bueno, agradecerle públicamente a Javier, y bueno, esperar poder visitarlo algún día en esa ciudad tan hermosa a la que pertenece. Bueno, en esta tesitura, en esta misma sintonía, también incentivar a quienes les gustan estos contenidos a que si quieren hacer sus donaciones, nosotros generalmente no las pedimos, pero siempre son muy bienvenidas porque ayudan a mejorar, sí, a crecer, a sostener, ¿no? La verdad que sí. Así que bueno, también son muy, pero muy bienvenidas. Bueno, Pablo, ahora sí. ¿Cómo vamos a hacer para comprimir toda la información? Sí, la verdad que no es fácil. Tengo esa incógnita y te puedo asegurar que me atormenta, pero bueno, arranquemos. Sí, a ver, la temática es sencilla, vamos a decirla sin galimatías, sin ambajes, sin rodeos. Sin ambajes. Es la relación entre las fundaciones, sobre todo una en particular. Estamos hablando de la Fundación Open Society de George Soros, y la relación, ¿no?, el lobby de este think tank respecto de la educación, ¿no?, en Iberoamérica, pero en particular de la educación argentina, nuestro país, que es una realidad que salpica o que se puede retratar, reproducir en otras realidades hispanoamericanas, sin lugar a dudas, pero nosotros, sobre todo por una cuestión de información y de datos, tenemos más acceso a la realidad argentina, ¿eh? Eso no quita que lo que digamos sea aplicable en mayor o menor magnitud en otros lares de nuestros pueblos hermanos de Iberoamérica. Hay matices que van variando, pero también hay grandes líneas que de pronto coinciden en los distintos países. Y en este sentido, es decir, como punto de partida, o sea, como para primer disparador, es que vamos a ir más atrás en el tiempo, pero en el año 2020, que fue el año del acuartelamiento a nivel mundial, vamos a decirlo, fue el año de la pandemia, fue mundialmente conocida la noticia de que George Soros, Georgi Schwarz, ¿no?, este magnate húngaro, también llamado filántropo, hombre de negocios, empresario, toda esta, ¿cómo te puedo explicar? Es casi una provocación. Sí, toda esta cuestión de la filantropía y de la, por lo menos en boca de esta gente, ¿no? Sí, por supuesto. Se presentan con esa cara, esa muletilla casi. Y una postilla. Más allá de que también esto de la filantropía arranca en el siglo XVIII como una suerte de sucedáneo o de remedio de la caridad cristiana, como virtud teologal, ¿no? Por supuesto, pero bueno, más allá de eso. Bueno, en el año 2020 fue mundialmente conocida la noticia de que George Soros, y hablamos de él, el magnate de la Fundación Open Society, iba a donar $1.000 millones para crear una red mundial de universidades contra el autoritarismo. La red fue bautizada con el acrónimo OSUN, Open Society University Network, y se constituye a partir de la Universidad Centroeuropea, la CEU, que fundó el propio financiero multimillonario en Budapest hace 30 años y que han tenido que trasladar su actividad a Viena, a Austria, por las presiones del gobierno de Víctor Orbán. Según declaraciones del propio Soros, el objetivo de la red es llegar a aquellos estudiantes que más lo necesitan, principalmente en Asia y Latinoamérica, y fomentar los valores de la sociedad abierta, incluida la libertad de expresión, la diversidad de credos y el multiculturalismo, etc. Hasta aquí la cita, pero digo una sola cosa más. Esto forma parte de la cruzada que George Soros, desde el globalismo que promueve, tiene con también un poco esa contienda que hay, por eso mencionaba
a Orbán, ¿no? En Hungría, con las nuevas derechas, o con estas nuevas derechas emergentes, en donde... con todo lo que sea identitario, nacionalista o tradicionalista, sí, ¿no? Todo un espectro, correcto. Digamos, Pero hace tiempo que se viene fraguando como una lucha intestina digamos, en el bloque occidental, por así llamarlo, de nuevas derechas que se forman con matices, con distintos posicionamientos y demás. Sí, a veces son de tercera posición, Lucas. También hay de tercera posición, ¿no? Pero en el caso particular de Orbán, bueno, esta universidad fundada por el propio Soros tuvo que migrar su actividad y desde ahí se convirtió en un epicentro para promover una red de universidades contra el autoritarismo, entendiendo por autoritarios a todos estos líderes emergentes. Por eso, digamos, hacíamos mención. Para cobrar una idea de la envergadura del compromiso financiero de Soros con este proyecto de su propia autoría, de su propia progenie, según Wikipedia, que no es la fuente más confiable, pero al menos la podemos tomar al menos con pinzas. Una referencia más. Sí, a 2023 Soros había donado 32.000 millones de dólares. A esta propia, que en realidad no es una fundación, por eso el nombre es en plural, y vos lo dijiste bien, sino una red de fundaciones que bajo ese nombre o con esa nomenclatura operan al día de hoy en 120 países. O sea, fíjate también la envergadura geográfica, ¿no? que esto ha adquirido. Es cierto. Una cosa importante también, hicimos un programa sobre la trayectoria tristemente célebre y más que reprobable de este señor, de George Soros, en un viejo programa de La Brújula, cuyo título era... Año 2016, sí, creo. Y el título, bueno, intentó ser ingenioso, no es que lo fuera tanto, pero que no todo lo que reluce es Soros. Era, no todo lo que brilla o no todo lo reluciente es Soros. Sí, era un título más o menos así. Bueno, no estábamos muy inspirados esa vez, pero nos quedó. Incluso creo que hay un título de similares características en el diario, bueno, el periódico, porque no salía diariamente, Patria Argentina, también tenía un título parecido, donde también le dedicaba algunas líneas a este filántropo, entre comillas. A este sujeto, bien. Bueno, por dicha cuestión, a ver, hay que entender que el modus operandi de Soros es a través de generar institucionalidad en red, financiar desde su fundación, ¿no? a la educación de los distintos países, entrometerse también en las agendas educativas de los distintos países, después vamos a dar algunos datos, y a través de Naciones Unidas también, la influencia de Soros es muy grande. De hecho, en el año 2022, ya esta tesitura, esta tónica, esta impronta del progresismo ya se había metido en la UNESCO. Hay un informe publicado por la Oficina Internacional de Educación, Curriculum on the Move, así se llama, nota temática número 16, sobre el progresismo en la educación, de Renato Perti, que define el progreso en la educación como la idea de progresar, de avanzar, lo que supone un cambio cultural. Su norte de referencia es forjar visiones educativas plurales y abiertas que reflejen imaginarios y aspiraciones sociales respaldados por el voto ciudadano en regímenes democráticos de gobiernos garantistas de derecho, así como la comprensión, la confluencia e integración de expectativas, necesidades que emanan de la diversidad de credos, afiliaciones, sensibilidades y enfoques que anidan en la sociedad. Traduzco qué significa esto, porque a partir de ahí hubo un cambio en todos los procesos educativos, en todas las currículas, igualar para abajo. Sí, aparte se habla desde los 90, como mínimo, desde los 90, como mínimo. Todos los expertos que analizan el tema, e incluso quienes promueven todo esto, o quienes critican todo esto, pero todos coinciden en que, digamos, lo que se ha producido es una suerte de reforma educativa global. Claro, se ha hablado abiertamente de eso, incluso para criticar. Claro. Y una cosa, Lucas, también a modo de apostilla, pero para dejarlo aclarado de entrada, es como si se tratara de una estrategia de dos brazos, ¿no? Que tiene, técnicamente hablando, y digamos, despojando de la ideologización de estos términos, que muchas veces es abusiva. Técnicamente hablando, tiene un origen oligárquico y globalista, eso desde ya, sí. Pero a partir de ahí,
en definitiva, digamos, una falsa fachada democrática y una ejecución tecnocrática y burocrática, claro, técnicamente hablando. Y esta estrategia de dos brazos a grandes rasgos es, por un lado, estas élites utilizan, sea porque las han fundado o sea porque las han cooptado, esas organizaciones internacionales de derecho público, eso por un lado, y por el otro lado, el aluvión de estas fundaciones corporativas, como dicen algunos autores, o más ampliamente ONGs, que en definitiva responden a estos intereses y que se nutren del financiamiento que proviene de estos sectores oligárquicos y globalistas. Y trabajan, en definitiva, a través del Estado. O sea, lo que hacen es, desde esos dos brazos, las organizaciones internacionales de derecho público por un lado, y las ONG por el otro, por la vía de la colaboración, por la vía de programas y de proyectos de muy diversa especie, lo que hacen es tratar de trabajar junto con o a través de las estructuras estatales. Los que pierden la partida aquí, en el caso del sistema educativo, concretamente, son los docentes, los protagonistas principales de la educación, que son los docentes e incluso los directivos escolares, que terminan trabajando como meras correas de transmisión, meras correas de transmisión de estos programas, de estos proyectos que, digamos, se van elaborando de esa manera y se van poniendo en ejecución de esa manera. No, el esquema que vos mencionás es claramente así. Es un esquema muy instrumentado, a ver, sin caer en conspiracionismos vacuos. Se puede acreditar. No, porque claro, después vamos a dar las justificaciones y la evidencia para eso. El esquema es muy simple. Es decir, acá hay una operación de transformación educativa que bajo el manto y la impostura de una posición democratizante, abierta, integradora, inclusiva, lo que hace es primero despojar, ¿no?, a la juventud de la familia a través de la educación, de la institución educativa, al docente de la autoridad educativa a través de programas que bajan como lluvia desde el exterior. Sí, por eso hablé de la correa de transmisión. Con la complicidad de la pereza política, de decir, estamos generando una modernización comprando programas enlatados de Naciones Unidas, de UNESCO y demás, y que tiene como última instancia, amén de esa inclusividad, de ese reformismo aplebeyante en el sentido de amesetar cualquier tipo de apuesta por la excelencia y el mérito, deseducar, tener poblaciones más ignorantes, tener poblaciones que no lean, tener poblaciones que no se eduquen, que se vuelquen al entretenimiento, que no piensen por sí mismas. Hay una ingeniería, estoy pronto y me hago cargo de admitir que en los procesos de reforma educativa hay una ingeniería para evitar el progreso y tener sociedades cultas, sociedades formadas, ¿no?, con sustancia. No, totalmente. Aparte, vos dijiste muy bien. Funcionalizar a las personas a través de la ignorancia. Por un lado el rechazo, totalmente. Por un lado el rechazo de la excelencia o de la búsqueda de la excelencia. Después, en definitiva, digamos, en la práctica se verá hasta dónde se llega en cada caso y cómo se hace para llegar lo más lejos posible en esa búsqueda. Pero por otra parte, el rechazo de todo lo tradicional y todo lo autóctono. Lo que pasa es que muchas veces esto está enmascarado. O sea, no es que se presenta de esa manera tan abrupta. La mayoría de las veces se tiene los oropeles de, insisto, un discurso se presenta de manera simpática. De hecho, lo que acabo de leer de esta nota temática número 16 parece, que estamos en Disneylandia, ¿no? Parece, es edénico el universo que pinta. Pero aparte, fíjate, la hipocresía, digamos, y la utilización de una terminología que enmascara, que son varias las ONGs de este tipo, porque esto no abarca a la totalidad de las organizaciones no gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil, que es otra terminología que podríamos discutir, pero que aquí en definitiva cabe utilizarla, al menos provisoriamente. Pero fíjate que este tipo de ONGs lo que plantean es, por ejemplo, muchas de ellas abocarse, y esto comenzó a suceder sobre todo a partir de los años 90, en la generación de líderes escolares, refiriéndose sobre todo al personal directivo. Pero en realidad, con el pretexto de hacer ese tipo de promoción y de formación, de capacitación, en definitiva lo que se buscaba, o lo que se ha intentado hacer es colocar al director en una suerte de puesto de gerenciamiento y nada más. Por eso funciona como polea en una correa de transmisión.
Claro. O sea, y por eso también la tendencia que se incrementó después de esta así llamada emergencia sanitaria del año 20 para cuestiones sanitarias, pero se ha puesto de moda para todo, del excesivo reglamentarismo en lo jurídico a través de la protocolización, la multiplicación de las resoluciones ministeriales que mediante protocolos o a través de protocolos como instrumentos lo que hacen es privar de un poder de decisión, donde se aplique un criterio propio a la que debiera ser la primera autoridad de la escuela, que es el maestro, mejor dicho, el docente en el aula y el director en el establecimiento. Obviamente, en el marco después de las autoridades de mayor tamaño y de mayores alcances, pero sin privarlos, sin vaciarlos de autoridad propia. Se convierten en meros, estos supuestos líderes, los quieren convertir, y en gran medida lo han logrado, en meros aplicadores de protocolos que son rígidos y por lo tanto inflexibles, minuciosos al extremo milimétrico, y que tratan de estandarizarlo todo. O sea, pero esa es una suerte de reflejo jurídico, de fenómeno conexo de este sistema, que es un sistema en definitiva de takeover, de cooptación. Claro, ¿no? Por supuesto. Bueno, de arriba hacia abajo, es superestructural. En un momento hablaste, Pablo, de hipocresía, y vos sabés que, claro, la nota a continuación, yo acá tomé un fragmento de un artículo que me pareció interesante, muy breve, de Guillermina Tiramonti, que se llama justamente La hipocresía del progresismo en educación. Esto salió en el Diario de la Nación, donde, digamos, la autora del artículo acusa, entre tantas cosas que dice sobre el progresismo, es que detrás de un discurso de corrección política hay una hipocresía porque no se hace cargo en un mundo cada vez más competitivo de ese retraso que está permanentemente tratando de justificar. Dice, fíjate, ante la evidencia de un mundo en permanente mutación, el progresismo optó por no hacerse cargo, no rediseñar sus ideales ante la nueva realidad y mirar para atrás. Se hizo retro y se aferró a las convicciones de un mundo que ya no existe, con las que trata de articularse a la realidad existente. El pobrismo, por ejemplo, es fruto de esta adaptación de miradas antiguas a nuevas realidades, y la hipocresía es un nuevo modo de procesar esa asincronía. Los pobres, las minorías no reconocidas y valoradas en su multiplicidad de expresiones han pasado de ser los sujetos que deben ser reivindicados en las luchas del progresismo. Estos nuevos sujetos no están destinados a liderar revoluciones emancipadoras como fue en su tiempo la clase obrera, sino que exigen reconocimiento y valoración. Son los depositarios de todas las virtudes, son los bienaventurados pobres que los progres han hecho acceder al reinado de las virtudes sociales. Lo que denuncia detrás de esto es que los programas educativos, las nuevas reformas educativas, la nueva pedagogía y demás, lo que hace ante la falta de resultado es justificar ese retroceso permanentemente y enquistar a las, digamos, a aquellas minorías o las que están en algún tipo de marginalidad, justificarlos como algo bueno. O sea, invierten así, ya no buscan que la persona supere la situación de pobreza. Exactamente. Por ejemplo, que ascienda en la escala social. Convengamos, dejando de lado cualquier tipo de discursividad políticamente correcta, es que la educación tiene no solamente el objetivo de la inserción social, sino justamente en sentido pleno y acabado de la expresión, hacer que la persona progrese, pero progrese de verdad. Una suerte de promoción. La ascendencia social, ¿no? La movilidad social ascendente, entre otras cosas, que las personas que vienen por ahí de una situación adversa respecto de la puedan superar e integrarse, y lo que ha hecho el progresismo es al revés, enquistarlos, encajonarlos en esa situación marginal y justificarlo diciendo que esto es algo bueno, que en el fondo lo que hay que hacer es ponerlo en valor. Ponerlo en valor. Y presentarlo de manera simpática. Efectivamente, como digamos, los políticos que se dedican a embellecer las villas miserias para convertirlos en un atractivo turístico y no tratar de superar, ¿no? Fíjate que es una inversión en los procesos políticos de progreso material y moral. Claro. Es una auténtica subversión, que además es plenamente funcional a los proyectos oligárquicos. Plenamente funcional a los proyectos oligárquicos, y vuelvo a aclararlo, hablando en sentido técnico, politológico. Ciertamente que es así. Mira, hay un estudio, aprovecho para citarlo, y seguramente lo voy a referir posteriormente, agregando algunas notas que tomé a partir de ese estudio,
más allá de cierto sesgo ideológico que en lo personal no comparto, pero lo cierto es que es un estudio muy interesante de dos profesoras, si no me equivoco, de la Universidad de Luján, Laura Roberta Rodríguez y María Alejandra Olivera. Se puede encontrar en internet, el título es Fundaciones Empresarias, ONGs y Educación Pública. Programas de formación de directivos escolares en Argentina en las últimas décadas. Estudio de 2021, por lo menos publicado en 2021, que va en gran medida en esa línea también, ¿no? O sea, hace una suerte de, si bien después focaliza en la cuestión de la formación de los equipos directivos, pero habla de la incidencia interesada de estas ONGs, que no son cualquier ONG, son estas en particular, que de pronto también se arrogan una representación de las multitudes populares que es completamente ficcional, de las grandes mayorías y de lo que se da en llamar sociedad civil. Esa representatividad es completamente ficcional, es una impostura en realidad. Y entre otras cosas ellas dicen que a partir de los años 90 justamente este tipo de ONGs estas ONGs comienzan a abordar asuntos nodales de la política educativa: diagnóstico y planeamiento, apoyo al aprendizaje, seguimiento de trayectorias, formación para el trabajo de estudiantes de grupos vulnerables, etc. Y justamente lo que buscan es darle una pátina de legitimidad y mínimamente contribuir a una cierta estabilidad para regímenes que son sustancialmente injustos. Y nosotros sabemos, entre otros por San Agustín de Hipona y entre otros por Platón, sabemos que aquello que está basado o atravesado por la injusticia no puede gozar de estabilidad alguna. Nunca. O sea, siempre esa estabilidad termina siendo forzada por la vía del engaño, de la represión o de la fuerza bruta, o no sé, de la idiotización colectiva, que es parte también muchas veces de esos programas educativos. Y lo que habías dicho antes respecto, yo le llamo la política de la roticería. Se compra comida hecha, o sea, bajan o bien de esas organizaciones internacionales que tampoco tienen la representatividad que pretenden tener o que declaman tener, o a través de las ONG por la vía de una supuesta colaboración, que muchas veces es auténtica delegación de funciones y de funciones que hacen a la soberanía, ¿correcto? Lo que se hace es comprar programas que están preestablecidos y están diseñados en algún gabinete burocrático, tecnocrático, con el salario del financiamiento de esas oligarquías. Perdón, te agrego, teniendo en cuenta que la ciudadanía, con su voto, legitima a sus representantes, entre otras cosas, para la ideación, la promoción y la puesta en práctica de políticas públicas adecuadas a la necesidad de su país. Entonces, digamos, hay una clase política que descansa en la compra de enlatados, haciéndole creer a la ciudadanía. Claro, pero haciéndole creer a la ciudadanía, mirá cómo hemos trabajado y cómo estamos llevando la educación a los estándares internacionales. Cuando lo que están diciendo, estamos entregando la educación a organizaciones tecnócratas que ustedes no han votado, que ustedes no han elegido. Claro. Es decir, y además eximen. Planes elaborados en andás a ver qué latitud y por quién, descansando, ¿no? ¿Y para aparte, quién? O sea, pero aparte, descansando en una pereza cuando los han colocado en el poder precisamente para trabajar en políticas públicas, ¿no? Que pueden o no coincidir con algún modelo educativo de otro país, eso está bien. Uno no pretende que sean creadores, claro, creadores ex nihilo, pero otra cosa es simplemente descansar en que, bueno, total, viene la OCDE o viene la UNESCO, nos traen estas herramientas y tal cual y sin filtro alguno, sin ningún tipo de adaptación local, se presentan como enlatado, ¿no? Aprovecho ya para citar otro interesante artículo del profesor Darío Valvidares. Es un artículo del 12 del 3 del 20, publicado en rebelión.org y en Contrahegemonía Web, donde justamente él focaliza en la OCDE. Solamente adelanto esto, porque en realidad es el que habla de las pruebas PISA que yo te comenté, lo vamos a mencionar después, sí, para no desviar tanto. Pero ya que mencionás la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos... Las pruebas PISA están bajo la órbita de la OCDE. Claro, bueno, ahí, si querés, nos detenemos en el punto, pero sí por lo menos dejar dicho esto, que el negocio, según Valvidares, es la estandarización que busca la OCDE como negocio de la educación a nivel global. Y se trata en definitiva, y utilizan a las pruebas PISA como parte de esto, como parte de una estrategia de construcción del mercado mundial de la educación. Claro. O sea, de generar un mercado mundial de la educación que incluso quede sometida a la lógica del capital financiero, ¿no?
O sea, que es una lógica muy particular. Y en el caso de Argentina, es decir, y hablando de las pruebas PISA, aún en esta estandarización y en esta mercantilización de la educación, de la cual la educación pasa a ser un artificio y una pieza clave, la Argentina, aplicando las reformas progresistas, ha descendido en el propio ranking de estas pruebas PISA, es decir, el grado de conocimiento de los alumnos en más de 60 países arrojan como resultado que la Argentina se encuentra en los últimos puestos, ha retrocedido, incluso en el propio sistema de estandarización. Sí, ha caído. Que encima ha ido a la baja. Claro, encima ha ido a la baja. Ni siquiera es que de por sí no es la mejor referencia, encima... A eso voy, que ya no es santo de mi devoción. Sobre llovido mojado. Claro, pero que si le diéramos a las pruebas PISA algún atisbo de credibilidad, la Argentina en esas mismas pruebas ha descendido a los últimos puestos. Ahí respecto de las pruebas PISA, bueno, ya que estamos a riesgo de hacer una ensalada bárbara, pero... No, y ahora vamos un poco a lo de la Argentina, ¿no? Yo, guiándome por el artículo de este profesor Valvidares, quiero poner de relieve a un sujeto, un personaje, Andreas Schleicher. Aquí en Wikipedia presenta como matemático, estadístico e investigador en educación de origen alemán. Andreas Schleicher es, según nos informa Valvidares, director de los informes PISA o de las pruebas, de la organización que hace las pruebas PISA. Es subdirector, fíjate cómo va encajando todo, es subdirector de la OCDE, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, insisto, según este artículo del año 2020, y al mismo tiempo, según Wikipedia, desde 2012, miembro del patronato de la red internacional Teach for All, red internacional de la que forma parte Enseña por Argentina, fundada en 2009, y cuyo fundador es Oscar Giglioni, según Wikipedia, que fue el director de gestión educativa de Mauricio Macri. Bien, pero bueno, el personaje acá es Schleicher, y vuelvo al artículo de Valvidares, más allá de las otras fuentes que cité, en particular Wikipedia. Schleicher, entonces, es director de pruebas PISA, subdirector de OCDE, a la organización a la que hacíamos referencia antes, pero al mismo tiempo forma parte del panel asesor de Pearson PLC, que es una corporación editorial y educativa de las más grandes del mundo. Pearson PLC, según Valvidares, está en asociación con la OCDE para generar esta estrategia de construcción del mercado mundial de la educación. Y para tener alguna referencia de Pearson PLC, de cuyo panel asesor forma parte el mismo Schleicher, hay que decir que según el diario El Mundo, artículo de Pablo Pardo, del 24 del 7 del 15, Pearson era dueña del Financial Times, que lo vende en esa época, también de los museos de cera Tussauds, de Madame Tussauds, y por intermedio de esta división Tussauds, era dueña del 40% de PortAventura en Tarragona, España. Además de poseer, por lo menos a 2015, el 50%, o por lo menos hasta ese momento, el 50% de la banca Lazard, que es la banca de inversión, de la que tantas veces hemos hablado porque es una de las que menciona el profesor de Wall Street y los bolcheviques, el profesor Anthony Sutton, de la Universidad de California, si bien es británico, la banca Lazard, una de las que había financiado a los bolcheviques. Hay mucho más para decir. Pearson tiene la primera corporación editorial del globo, luego, del globo quiero decir del planeta, luego de la fusión entre Random House y Penguin Books, la primera del grupo Bertelsmann, alemán, y la segunda, Penguin Books, de Pearson PLC. La información entiendo que por ahí la di un poco mezclada y entiendo que esto puede ser un poco tedioso y agobiante para el público, pero se puede detener, se puede volver, tomen nota de las fuentes, el diario El Mundo, Wikipedia, el artículo de Valvidares, etcétera, para ir verificando todos estos datos e ir construyendo el mapa, porque en definitiva los hechos reales, de ser cierto esto, se fraguan ahí, o la clave para interpretarlos estaría en estos datos y en otros que seguramente se pueden agregar. A mí me parece que quedó claro. Es mucha la información, como vos decís. Perdón, es muy abundante. Pero está bueno machacar con el rigorismo que requiere para no caer, insisto, en cualquier interpretación así, estos están viendo la conspiración allí donde no la hay. Un diletantismo. Las vinculaciones con banqueros, accionistas y demás es clara, ¿no? Y concisa.
Otro de los puntos, yo quería mencionar, Pablo, de cómo funciona la agenda progresista, hablamos del pobrismo, hay dos temas vinculados, y después ya sí me meto a George Soros, prometemos al público entrar a lo que es George Soros y la educación argentina. Tiene que ver con el tema discapacidad, sobre todo en materia de primera infancia, y después de ideología de género a través de lo que es ESI, que son otras dos pequeñas agendas, pero que sean pequeñas grandes agendas que se han incorporado al progresismo en la educación. En el mundo los diagnósticos de TEA, el espectro autista, han aumentado en 317% en los últimos 24 años. En Argentina, al 31 de octubre del año 2023, había 114.389 personas certificadas con esta patología, y sin entrar, ¿no?, ahora en la etiología o en las causas de este trastorno, pero que es cada vez más evidente. Sí está claro que cada vez más... Lucas, perdón, sí. Apostille, disculpa la interrupción. Si hablamos del espectro autista, hay estadísticas en ciertos países, entre otros Estados Unidos, en donde se habla de un caso cada miles, cada 30.000, y ahora actualmente, décadas pasadas, ¿no? Ahora actualmente un caso cada 30. Efectivamente, ¿no? Niños nacidos. Cada vez son más, hay consenso internacional de que cada vez son más los niños diagnosticados con algún trastorno del espectro del autismo, que esto es TEA. Y bueno, efectivamente, el dato que se maneja es a mediados de los 70, la prevalencia se estimaba en 1 cada 5.000, a mediados del 80 de 1 cada 2.500, y hoy ronda el 1% de la población total infantil. Entiendo que la curva muchísimo. Es a partir del año 75, claro. En subida exponencial. Coincide con el dato que acabamos de dar. ¿Y qué hace? La Asamblea de las Naciones Unidas incorpora en la legislación del año 2008 la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, lo cual es algo loable, digno de consideración. Sí, de encomio. De encomio, sí, tal cual. A través de la Ley Nacional en Argentina 26378, que tiene la obligación de promover, proteger, garantizar el pleno disfrute de los derechos humanos de las personas con discapacidad y su plena igualdad ante la ley, lo cual también es un objetivo absolutamente inobjetable. Se trata de ver al sistema educativo como un espacio donde las personas aprendan no solo contenidos académicos, acá ya viene la trampa, no solo contenidos académicos, sino que adquieran competencias para el desarrollo de sus proyectos singulares de vida en un contexto social justo. Bueno, ¿cuál es la realidad de la aplicación de esto? Desaparece el contenido educativo. El contenido académico queda borrado y se les prohíbe, por ejemplo, a los docentes de nivel inicial, cualquier palabra, en los informes que tienen que hacer periódicamente, cualquier palabra considerada estigmatizante. No se puede decir el niño no progresa, no alcanza el logro, no puede, lo tiene prohibido. Con el rigor de que la supervisión del ministerio pueda tomar medidas en contra del docente que hace este tipo de diferencias. Sí, hay digamos, un poder disciplinario, ¿no? Que, se ha anulado, claro. Pero como todo en el progresismo... Que aparte actúa con severidad. Bueno, han hecho desaparecer la escuela especial. Se protocoliza y se reglamenta el uso de la palabra. Bueno, ahí está. Se criminaliza la palabra, se la reglamenta, se impone terminología. Y después, se tiene que hacer de cuenta de que no hay diferencias, a nivel de esta patología. Hay que hacer de cuenta que el problema no existe. Entonces, ¿qué pasa? Imagínate, por ahí en un aula con 28 chicos y demás, lo que tiene esta patología es que se convierte en el centro de atención, consume todo el tiempo del docente y los objetivos pedagógicos que tiene planteados no se pueden cumplimentar. ¿Por qué? Porque hace que no progrese nada, ni la persona, ni el niño con la patología, que padece ni los demás que tienen objetivos educativos que tienen que ponerse en... Esto que estoy diciendo es absolutamente... está prohibido hablarlo en una asamblea plenaria de docentes, esto no se puede decir, es motivo de escándalo y locura, ¿no? ¿Sabés qué pasa? También a modo de apostilla, desde luego que el tema es sumamente delicado y amerita el cuidado correspondiente.
Sucede como pasa, por ejemplo, con el ODS 4 de la Agenda 2030, que ahora ya es 2045, ¿no? Que seguramente lo tenés para mencionar. Dice textualmente: garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. Bueno, esto en principio... Otra vez Disneyland. O sea, otra vez, claro, no tiene nada de objetable en sí mismo, sino más bien lo contrario. El problema es que a veces, bajo el paraguas de estas formulaciones, o se miente descaradamente, porque finalmente después programas y proyectos que en definitiva pretenden hacer aplicación de o pretenden poner en ejecución este objetivo, terminan yendo en un sentido contrario, o aparecen las trampas por la generalidad y la ambigüedad del lenguaje utilizado. Por eso digo, a veces es o una mentira descarada y finalmente lo que se aplica en nombre de esto va en sentido contrario y se trata de una contradicción abierta, mínimamente para quien tiene una cierta sensatez y se detiene a analizarlo y lo puede ver, o a veces hay una cierta ambigüedad en el lenguaje, y sobre todo una generalización que hace que bajo ese paraguas se incluyan un montón de programas que no eran los que vos tenías en mente cuando leíste el objetivo. Sí, creo que ahí está la trampa. Está clarísimo. Te resumo, no para explicar lo que muy bien explicaste, pero sí como para resumir y detener y fijar el punto. Muchas veces entre la ideación de una política pública y su aplicación existen desvíos. Existen desvíos necesarios, es decir, lo que se teoriza a nivel declarativo, como puede ser un objetivo de desarrollo sustentable. Eso pasa con todas las políticas públicas. Y lo que efectivamente se termina haciendo cuando se quiere llevar adelante la puesta en marcha y la consumación de este objetivo. Por eso está el control de cómo se ejecuta y qué resultados se van a lograr. Efectivamente. Lo que vos decís es que puede tratarse de un desvío, o puede tratarse de que hay una ambivalencia, una ambigüedad declarativa, justamente para que en nombre de eso, que suena bonito, se lleve adelante algo que va directamente en contra de la educación. Hay un libro, Libertad o Tiranía, en donde está la doctora Cristina Martín Jiménez, célebre autora española, que yo después voy a citar por el tema ESI. Le mandamos un saludo. Le mandamos un saludo, un caluroso saludo a Cristina. Bueno, ella en definitiva hace esa acusación y obviamente lo fundamenta con el análisis que despliega a lo largo del libro con todos los objetivos de la Agenda 2030. Es decir, bueno, como que justamente lo que vos decís, en definitiva hay una formulación ambigua, precaria desde el punto de vista de la definición de conceptos, excesivamente genérica y muchas veces vaga. ¿Para qué? Bueno, lo que ella plantea como tesis en ese libro es decir, bueno, pero en realidad se encubren otros intereses y los objetivos reales son otros. Pero que se los presenta de una manera que en principio, como bien dijiste vos, es loable. Pero bueno, es un problema gravísimo, ¿no? Sí. Y aparte justamente la ideologización en cuanto a cómo connotás o cómo significás directamente una palabra hace que aquello que está formulado con esa palabra normalmente se entiende así, pero una vez ideologizado y eso trasladado a un reglamento o protocolo se entiende así. Claro. Y termina dando por resultado hermenéutico o interpretativo, eso termina siendo una formulación con otro significado. Claro. Bueno, sí, y aparte cuando eso se cristaliza en reglamentos, en normativas, después es muy difícil salir, ¿no? Claro. No, porque estamos haciendo lo que dice la ley. Aparte, si hay un poder disciplinario detrás que es capaz de sancionarte por el apartamiento de eso. Claro, tal cual. Que aparte es normativa que viene por autoridad pública, que por lo general no tiene la legitimación democrática del voto, sino autoridad pública, burocrático-administrativa, y esto lo digo sin ninguna animosidad hacia lo burocrático-administrativo en sí. O sea, más allá de que acá adquiere una connotación negativa, pero no tiene por qué tenerla o no debería tenerla, lo cierto es que viene de alguna autoridad, digamos, de tercer nivel muchas veces, pero que también compra, como vos decís, los enlatados. Compra los enlatados o se encarga con la autoridad del Estado de ejecutarlos, de ponerlos en práctica. Soros y la Argentina. Bueno, estamos de acuerdo que la Agenda 2030 y todo esto que acabamos de decir, muy sumariamente, injustamente resumido, digo, porque hay muchísimo más material. Mezclado también, pero bueno. Estamos de acuerdo que esta Agenda 2030, la injerencia que Soros tiene en ella es demostrada y demostrable. En Argentina, Soros tiene distintos momentos. Él tiene un momento directamente como un empresario, ¿no? De hecho, entre 1989 y 1999, fines de la década del 80 y
durante la década del 90, podemos decir, 1989, caída del Claro, muro el muro de hasta Berlín. 1999, la década del 90 es la década de la globalización. Es la década de la globalización. Soros, bueno, tiene en Argentina acciones, sus socios en ese entonces eran, bueno, Eduardo Elstein y Marcelo Midling, del grupo IRSA. Luego él vende el 4,9% de la compañía por un monto de 28 millones en ese momento. Y él se dedica después a hacer un lobby, es decir, ya no se convierte en un empresario que tiene tantas acciones, sí, las sigue teniendo repartidas, como vamos a ver, pero él empieza a hacer lobby desde la fundación. De hecho, en el año 2017, Soros transfiere 18.000 millones de dólares a su fundación, la Open Society, y se convierte en la segunda fundación en el mundo con más fondos. Y en ese momento su patrimonio era de 25.000 millones, o sea, gran parte de su fortuna la pone a disposición de una fundación para hacer tareas de lobby. Recordemos que Soros es conocido por hacer lobby para modificar y alterar la economía. De hecho, fue en el año 92 que él genera el quiebre, provoca... De la libra. De la libra. La libra esterlina. La libra esterlina provocando el quiebre del Banco de Inglaterra, ¿no? Ganando, haciendo una fortuna en el transcurso de 24 o 48 horas, ¿no? Mundialmente conocido por eso. Sí, pero aparte una fortuna de una envergadura incalculable, o sea, no incalculable, pero casi como si lo fuera los efectos prácticos. El miércoles negro o algo así, ¿no? Vos sabés que sí, es un especulador internacional, aparte él lo ha reconocido abiertamente. En una entrevista en parte replicada por Página 12 en 1999, entrevista que concedió a Christoph Pauli y Peter Volke con B larga, declaró abiertamente: los mercados son amorales, no tengo ningún remordimiento. Estoy citando textual conforme la reproducción que hace de esa entrevista Página 12 en un artículo publicado en 1999. Que no sentía ningún remordimiento, ¿no? Porque los periodistas le plantean de que gracias a esas maniobras especulativas, que no solo no tienen que ver con la economía real, sino que la distorsionan y la parasitan, la complican, la depredan, millones de personas y de familias quedaban en la calle o en la pobreza extrema, ¿no? Decía, en definitiva, un poco la justificación que este hombre, este sujeto hizo es que si no lo hacía él, lo hacía otro, claro. Y por eso se sentía habilitado. Por lo menos no tenía remordimiento y eso por lo menos es lo que declaró expresamente, según nos informa Página 12. Me parece que cuando vos decías lo de 1989 y 1999 en Argentina, hay un artículo de La Nación que da cuenta de eso, del 3 del 10 del 17, y ahí agrega que, hablando, digamos, del 17 mirando para atrás, ¿no? Que años atrás ya se había interesado en los negocios agropecuarios, en Cresut, filial de IRSA, según diario La Nación de esa fecha, y de Adecoagro, ¿no? Y se había interesado también en negocios de Adecoagro. Y llegó a ser principal accionista minoritario de YPF, aunque luego, dice este artículo del 17, redujo su participación por la baja que había experimentado el precio del petróleo. Pero bueno, evidentemente un hombre que ha tenido, y muy probablemente tenga, pero como mínimo ha tenido intereses importantes en Argentina, ¿no? Pero no sé si te desvié, por ahí vos querías ir a hablar de... Estábamos haciendo un recorrido, está muy bueno el dato y la fuente, te agradezco la veracidad y la confiabilidad de estas fuentes, que son aparte periodísticas, cualquiera puede tener acceso, pero no es que estamos rascando la olla, sino que son... No, aparte googleás y empieza a salir un montón, cuesta organizar la información de finalmente, toda la que hay. Simplemente rematar con esto, el 5 de marzo del año 2020... Año hago un paréntesis sobre mi propio discurso, pero no lo puedo dejar de mencionar. Año que George Soros, y hay un artículo muy recomendable del 22 de enero de ese mismo año 2020, del medio de prensa Conclusión, o sea, esta misma casa lo publicó, que se titula George Soros, el hombre detrás del fin del cooperativismo, ¿no? Donde él hizo maniobras para la adquisición de la cooperativa Sancor mediante la empresa Adecoagro. Él, obviamente, para quedarse con la empresa, realizó maniobras de lobby. Ese mismo año que Soros venía, ¿no?, a apropiarse de patrimonio empresario argentino,
bueno, que trabajaba para la extranjerización de nuestra producción, ese mismo año, en marzo de ese mismo año, esto fue 2 meses después, esto fue en enero, en marzo de ese mismo año, el 5 de marzo, y esto se puede ver en el sitio oficial de argentina.gov.ar, el Ministerio de Educación de la Argentina y la Fundación Open Society acordaron proyectos, ¿no?, en conjunto. En ese momento, Nicolás Trota, ministro de Educación, recibe en el Palacio Sarmiento al director regional para América Latina y el Caribe de la Open Society Foundation, que se llamaba Pedro Abramovay, para promover políticas en torno a igualdad de género y educación sexual integral. O sea, esas eran las prioridades, era la agenda necesaria, urgente, que tenía la temática. Esa era la temática. Sí, y accesoriamente, permitime... Con el abordaje que se le da a la ESI, ¿no? Los tópicos eran esos, concretamente, pero accesoriamente, digamos, formación docente y política universitaria. Pero fíjate, formación docente y política universitaria. O sea, 2 herramientas estratégicas, ¿no? Y un dato más. A partir del año 2024, esto es el año pasado, hace muy poco, Binafer Nourshi, de Kenia, África, se convierte en la nueva presidente, la cara visible, sabemos que el que maneja sigue siendo George Soros, todo, la nueva presidente de la Open Society, ¿no?, que en nombre de la sociedad abierta, título que la fundación toma del libro de, bueno, Karl Popper, La sociedad abierta y sus enemigos. Panegírico liberal libertario. Sí, déjame efectivamente. decir esto, en donde hace una crítica desde esa perspectiva, arranca por Platón, pasa por varios, entre otros por Hegel. Platón es uno de los enemigos de la sociedad abierta. Claro, Popper lo plantea así, y llega a Marx, aunque respecto de Marx, sin embargo, y esto parece también una provocación, una tomada de pelo, por lo menos desde mi modesto punto de vista, dice que fue un luchador contra la hipocresía y el fariseísmo, y destaca que por lo menos era sincero, como si los otros no hubieran sido sinceros. Le hemos dedicado varios programas al tema de Marx y del marxismo. Bueno, lo de la sinceridad, a ver, como mínimo voy a decir esto, como mínimo Mijael Bakunin no hubiera estado de acuerdo. No, ¿te acuerdas cuando lo acusaba de jugar para los bancos? De tener un pie en la banca y otro en la revolución. Pero bueno, dejémoslo de lado. Pero anarquista. Ahora, decir que todos los demás eran hipócritas ya me parece una demasía. Si esto es cuestionable, lo otro es una demasía terrible. Pero bien, bueno. Sí, y como dato adicional, Karl Popper fue profesor, tuvo una cátedra en el London School of Economics and Political Science, donde entiendo que Soros tomó clases o llegó a conocerlo, y de ahí es donde se enamora de esta idea y la convierte en una fundación filantrópica y demás, en un think tank. Digo, esta nueva presidenta de Kenia, Binafer, desde agosto del 2024 se dedica a visitar distintos países de la región, esto es Hispanoamérica, para conciliar agenda y para promover la Agenda 2030 desde la fundación. O sea, la conexión hace viajes itinerantes por toda Hispanoamérica y África para tratar de inocular las ideas de la sociedad abierta a través de la Agenda Soros. Eso como para finalizar. Los tópicos, y digo una cosita más, es el inclusivismo, bueno, la promoción obviamente de ideología de género, tratar de promover, por ejemplo, algo que en la provincia de Buenos Aires es ley, que es la ley de no repitencia, es decir, lo que digamos que buscar... Muy criticada pedagógicamente. Muy criticada pedagógicamente, es decir, ya en 2024 vos podés adeudar materias, pero no podés repetir el año, podés repetir materias, y hay un tope, imagínate, porque si vos podés repetir todas las materias, es lo mismo que repetir el año, hasta 4 materias. ¿Esto qué significa? Que si un estudiante tiene calificaciones deficientes en más de 4 materias, alguno le tiene que aprobar por aprobar, porque no puede repetir más de esa cantidad. Digámoslo entre comillas, a fuerza de un decretazo. Claro, obviamente, sí. Es una aprobación compulsa o compulsiva para cumplir la ley, ¿no?
Y además requieren las personas que los que repiten materias pierde sentido la calificación, tienen que tener un acompañamiento especial, otra vez toda esta perorata de la nueva pedagogía. ¿Te puedo? Perdón. No, simplemente decir algunas acotaciones al margen. Me pareció que lo de la repitencia que está en vigencia... No es menor, porque aparte ha sido pedagógicamente algo muy cuestionado, pero sumamente cuestionado. Mira, sigue siendo, sí. Si te vas al website oficial de Open Society, vas a encontrar que detallan 4 áreas de enfoque, ¿eh? Y estas 4 áreas de enfoque, y volvemos a esas formulaciones de vaguedad y ambigüedad, son práctica democrática, equidad en la gobernanza, mundos futuros, y derechos y dignidad. Bueno, fíjate que, por ejemplo, si vas a mundos futuros, ahí te aparecen como subtópicos, si se quiere, dan por sentado que estamos en un contexto de emergencia climática y, entre otras cosas que menciona, rápidos cambios demográficos. O sea, digo porque también le hemos dedicado algún programa hace ya años a la cuestión del control demográfico, el fantasma de la superpoblación, que siempre se presenta con distinto ropaje, pero no deja de ser el mismo fantasma malthusiano / neomalthusiano. Pero más allá de esto, la emergencia climática, ahí también hay todo un discurso, toda una versión que ya está asumida como dogmáticamente. Digo todo esto porque cuando uno dice, bueno, ¿cuáles son los valores? Porque cuando esta gente se reúne y dice, bueno, los valores que compartimos, los valores que pregonamos, bueno, ¿cuáles son los valores? Más allá de esas palabras que parecen decir mucho, y la verdad es que dicen tanto que no se sabe bien qué quieren decir, justamente por esa amplitud y esa vaguedad, lo cierto es cuáles son los valores. Entonces, creo que todas estas referencias del personaje en cuestión primero, pero también de la propia filiación ideológica y de los propios textos que aparecen en la website oficial, más o menos nos podemos dar una idea. Hay otro, mira, porque las coincidencias son notorias. Así como está Open Society también, o citabas el caso de estos convenios, o de este convenio, de este acuerdo, digamos, de 2020, también Valvidares y las profesoras que cité antes, cada uno en sus respectivos artículos, ¿no?, hablan de la Fundación Barkey, ¿no?, de el millonario educativo Sani Barkey. Y este empresario, que se ha dedicado a la educación como empresario, se reunió, y esto lo dice Valvidares, en 2016, se encuentra con Mauricio Macri en Davos, y genera una relación con ministerios provinciales en Argentina, concretamente de Corrientes, Jujuy, Mendoza y Salta, para formar, ¿se acuerdan que yo lo había mencionado al principio del programa, o en la primera parte del programa, los líderes educativos, ¿no?, esta política de formación de líderes educativos? En el caso de Salta, dice Valvidares, se pagaron varias cuotas mensuales de $150.000 a esta fundación, hasta marzo del 2020, que es cuando venció la última cuota. Digo porque a veces se hace este trabajo y se cobran sumas altas, Claro. Sumas altas. Lo cierto es que podríamos seguir mencionando casos de fundaciones y demás. Yo voy a mencionar solamente esto, y voy a citar a un autor que ideológicamente se ubica en un espectro o en una posición muy diferente de los autores que he mencionado antes para tomar cierta información que he compartido con ustedes, que es Carlos Manuel Acuña. No sé si lo recordás, fue periodista del diario La Prensa. Sí. En un libro, Verbitsky de La Habana a la Fundación Ford, un libro que ya tiene varios años, él comparte la siguiente información que yo acá también reseño de una manera, y fíjate que va todo en el mismo sentido, ¿no? Y por autores que tienen orientaciones ideológicas que son claramente diferentes e incluso divergentes. Él comenta, hablando de la Comisión Trilateral, invento de Rockefeller, ¿no?, de los años 70, de principios de los años 70, y cuyo ingeniero, cuyo arquitecto e ideólogo y primer secretario general fue Brzezinski, nada menos, famoso geopolítico, y que fue... La era... Tecnocrónica. Claro, y que fue el titular del Departamento de Estado de Jimmy Carter. De Jimmy Carter, en los 70, ¿no? En los 70, efectivamente. La Comisión Trilateral, también, en un resumen muy apretado, hace una reunión anual en Kioto, en Japón, en 1975. Y ahí se decide crear un instituto, lo de instituto es literal, para, nuevamente en la literalidad, fortalecimiento de instituciones democráticas, y también, literalmente, asegurar apoyo y recursos financieros a fundaciones
compañías comerciales, sindicatos, partidos políticos, asociaciones civiles y, cuando fuere apropiado, organismos de gobierno. Así nace, fíjate, porque todos los autores coinciden que este aluvión de ONGs, sobre todo que se fijan en la educación y en otros aspectos de la vida social y política, tiene un origen, tiene una génesis en los 70. Bueno, como fenómeno. Los 70 se caracteriza por la caída de los estados de bienestar y entre los actores emergentes están las famosas fundaciones y ONG a nivel mundial que empiezan a hacer lobby como un nuevo actor internacional. Claro. ¿no? Es muy de esa década. Esto, y es interesante que lo citan las profesoras Rodríguez y Olivera. Es cierto que en parte es algo que viene a sumarse a una tendencia que, por estas mismas razones seguramente, aparece en la propia sociedad de manera genuina en muchísimos países, ¿no? Como algo realmente genuino y que nace, digamos, en la propia sociedad. Pero lo cierto es que tal vez aprovechando ese viento a favor, se introduce este elemento, o introduce en la cuña este tipo de sectores y de círculos, muy exclusivos, por cierto. Lo que hace puntualmente es, a partir de este proyecto de la Comisión Trilateral, y se inicia en la era Carter, nos dice Acuña, aparece primero la Fundación Política Americana, y el proyecto Democracia, cuyo principal protagonista fue el teniente coronel, otro sujeto que algún día debiéramos dedicarle un programa, que es Oliver North. Sí, ¿no? North. Tipo muy ensuciado en su momento por todo el tema de Nicaragua y demás, ¿no? O sea, muy comprometido por todo el escándalo de lo que se había actuado clandestinamente en Nicaragua. Justamente, producto de ese escándalo, aparecen otras dos entidades, una desde el sector público norteamericano, estadounidense, y otra desde el sector privado. La del sector público es Fundación por la Democracia, NED, en inglés, por sus siglas en inglés, y la otra es Diálogo Interamericano. National Endowment for Democracy. Efectivamente, National Endowment for Democracy. Y después, desde el sector privado, el Diálogo Interamericano. NED nace, la promulgación de la ley que la crea es de 1983. Y en el 82, si no mal recuerdo, nace Diálogo Interamericano. Déjame que te lea alguna. Todo este entramado es lo que la Comisión Tower, que tiene una primera parte en los 70, pero publica su informe en el año 87, su primer documento oficial, el 26 de febrero del 87, que habla de gobierno paralelo en los Estados Unidos. Y desde los Estados Unidos hacia afuera. Sin pudor. Sin pudor. O sea, gobierno paralelo, centros decisionales por fuera de lo previsto en la Constitución y de lo que se supone que es lo que hoy llamaríamos más bien el Deep State, ¿no? En parte. Pero esto es una comisión legislativa, investigadora, de un legislador de apellido Tower. Te leo los objetivos del proyecto Democracia. Me acordé, hay un título que denunciaba esto, nadie se atreve a llamarle conspiración. De Larry Abrams, sí, muy buen libro. Gary Allen, ¿no? ¿Cómo era? Y Gary Allen. Larry Abrams. Denuncia Abrams. todo este tramado de la estructura paralela, ¿no? Sí, aparte hablan de la FED, que sí le dedicamos un programa hace tiempo y hace lejos, hace tiempo y allá lejos, ¿no? Efectivamente. Objetivos del proyecto Democracia, que luego los toma como propios Diálogo Interamericano. Alteración de los sistemas políticos tradicionales de, por lo menos de algunos países iberoamericanos. Alteración. Sí, sistemas políticos tradicionales, ¿no? Es cambiar la institucionalidad política tradicional de países iberoamericanos. Limitación o eliminación de las Fuerzas Armadas. Intervención en las organizaciones políticas y sindicales. Esto me suena más a infiltración. Pero dice, intervención, ¿no? Esa es la palabra por lo menos que se utiliza. Legalización de estupefacientes. Minimizar la influencia de la Iglesia Católica, yo diría de la Iglesia Católica, neutralizarla, pero en realidad del catolicismo como una tradición auténticamente popular. Y acá lo quiero citar al Perito Moreno cuando le decía a Teddy Roosevelt que la fortaleza de estos pueblos que les daba una capacidad de resistencia estaba justamente ahí. Entonces, la estrategia norteamericana siempre fue minar eso, minar esa, digámoslo, en términos de Gullio, de Marcelio Gullio, la fe fundante. Que Gullio también lo atribuye a la política británica, al imperialismo británico en Hispanoamérica, ¿no? Pero absolutamente coincidente con Gramsci, ¿no? Y bueno, es gramsciano, tal cual, totalmente. Pero por la Comisión Trilateral. Claro, o sea, pero en definitiva la metodología es la misma, ¿no? Sí, versión trilateral, digamos. Bueno, y en algunos países llegar a transacciones con las bandas subversivas y guerrilleras en los países donde todavía actuaban. Bueno, esto en cuanto a los objetivos del proyecto Democracia, asumidos luego por Diálogo Interamericano, y te cuento que de Diálogo Interamericano, si es que encuentro donde lo he anotado, los cofundadores fueron, vos lo conocés seguro, Max George Bundy,
expresidente de Fundación Ford, Cyrus Vance, exsecretario de Estado de Carter, Robert McNamara, expresidente de Ford, exsecretario de Defensa, uno de los responsables, aparte McNamara, de Hiroshima y Nagasaki, y de que la guerra de Vietnam se convirtiera en lo terrible que fue, y expresidente del Board del Banco Mundial, que es uno de los primeros que empieza a aplicar desde el Banco Mundial las políticas de control demográfico. Préstamos blandos a cambio de políticas antinatalistas, focalizando en Hispanoamérica. Fíjate qué sujeto. Todos estos miembros de la Comisión Trilateral. También Ivan Head, consejero de inteligencia de Pierre Trudeau, papá de Justin en Canadá. Miembros sudamericanos destacados de Diálogo Interamericano: Fernando Enrique Cardoso, expresidente de Brasil; González Sánchez de Lozada, expresidente de Bolivia; Raúl Ricardo Alfonsín, expresidente argentino. Esto según Acuña, ¿no? Oscar Camilión, exministro de Relaciones Exteriores y de Defensa y ex embajador argentino en Brasil. José Octavio Bordón, dice Acuña también, ex embajador argentino en Washington. Y Gabriel Valdés, ex canciller chileno y ex embajador en Buenos Aires. Insisto, la fuente es el libro citado de Carlos Manuel Acuña. De La Habana a la Fundación Ford. Sí, él focaliza mucho de La Habana, en Fundación Ford. En el caso de, y ya termino, de NED, la Fundación Nacional por la Democracia, se hablaba de fortalecer las instituciones democráticas de todo el mundo por medio de esfuerzos privados no gubernamentales. Pero acá cabe lo que decía Hillary Clinton, el tipo de democracia. Ella confesó, casi sarcásticamente, que ellos desean tener. O sea, que sea funcional a sus intereses, ¿no? Sí, que conserve una hegemonía y un statu quo, ¿no? De Estados Unidos como potencia, ¿no? Claro. En los primeros años de la ANET... le hace sofocar cualquier intento de subversión, de levantamiento, es decir, en pro de los valores democráticos y demás. En el fondo es eso. Es buscar la mansedumbre de las sociedades que están bajo la órbita de la doctrina Monroe y de una América para los americanos. Eso es simplemente. Totalmente. ¿No? Bueno, lo voy a resumir porque hay mucho más y ya llevamos más de una hora de programa, pero Acuña en este libro lo que dice es que hay informes que señalan una firme relación de colaboración secreta con el Foro de San Pablo, que se fundó en 1990 con los auspicios del Partido Comunista Cubano, y que un informe de Diálogo Interamericano de 1993 planteaba objetivos coincidentes, en especial con algunos tópicos fundamentales, a los del Foro de San Pablo. Fíjate, lo que dice Acuña es que estos tópicos fundamentales coincidentes fueron conveniencia del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Luego es cierto que el Foro de San Pablo se manifestó en contra con posterioridad, al menos públicamente, y lo que Acuña intuye es que fue por incidencia de la socialdemocracia europea, no por otra razón. Designar al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional, al Banco Interamericano de Desarrollo y otros organismos multilaterales de crédito para fiscalizar gastos militares en la región. Promover activamente la solución negociada de los conflictos guerrilleros subsistentes. Este es un tema muy específico y que atañe más a otros países para esta época más que al nuestro. Reducción y limitación del concepto de soberanía. Trabajo con ONGs como principal punto de referencia para planificación y ejecución de políticas en general, legalización de estupefacientes, respaldo internacional a la posición castrista, política de derechos humanos con centro en el activismo ideológico, reconocimiento y apoyo al movimiento de los sin tierras en el caso de Brasil, apoyo internacional a Sendero Luminoso en Perú. Todo esto lo va diciendo Acuña como coincidencias entre Diálogo Interamericano y Foro de San Pablo, una vez creado, y promover ciertas minorías étnicas con miras a su independencia, concretamente en el caso iberoamericano, separatismo, balcanización. Indigenismo separatista, o sea, digamos que tiene puntualmente ese objetivo. Fíjate que siempre la limitación de la soberanía y desde ya la idea de lo nacional, de lo auténticamente tradicional y auténticamente popular, de lo autóctono, está presente en esto. No quiero cerrar esta mención que hice al trabajo de Acuña, así como mencionamos otros autores, sin decir, y lo quiero leer textualmente, que en cuanto a las áreas de actuación, según acta constitutiva de la NET, primero entrenamiento de liderazgo, preparar para posicionar, digamos, a gente afín en posiciones clave como el periodismo. Pero el que aparece en segundo lugar es la educación, y dice textualmente, esto lo cita Acuña, la educación concebida como una actividad de entrenamiento y propaganda. O sea, fíjate, están las antípodas de lo que es la auténtica educación, ¿no? Bueno, es el dispositivo ingenieril en su máxima expresión.
Pablo, hay mucho más para no, decir, no, pero con el pleno convencimiento de que estamos pasadísimos de tiempo, sí, ¿no? sí, Y abusando de la hospitalidad, de la generosidad de esta casa, de esta prestigiosa casa de periodismo, una frase y una reflexión final. Dale. Déjame decir algo de Russell después, Sí, como cita. cita. Yo digo lo último para cerrar y porque, digamos, si no nos vamos a extender muchísimo más. Leonardo Castellani, teólogo, pedagogo, psicólogo, poeta, dice, si yo tuviera un hijo, le daría un buen caballo. Para huir de las escuelas, los pedantes y los diarios, la prensa. No le enseñaría a leer, mucho menos a escribir. Lo enviaría a las estancias a soñar el porvenir y a aprender la única forma digna nuestra de morir. Leonardo Castellani, alguien que aparte destacó en todos los ámbitos que tocó, iluminó con su formación, su erudición y su sabiduría, exageraba, ¿no? El jesuita exageraba, pero no sin razón, porque hay en esta frase poética un vaticinio de lo que la educación y la prensa se iban a convertir en medios, no toda obviamente, ¿no? Pero en medios de desinformación, toda esta cuestión de la burocracia educativa que iba a sofocar la educación sobre los valores, sobre la vida, sobre cómo encontrar el lugar que ocupamos en el mundo, aquello para lo que hemos sido destinados. Y me pareció muy, muy pertinente para cerrar este capítulo, por lo menos por parte mía, en ocasión de entender que en esta, hipérbole, en esta exageración que hace, porque no le enseñaría ni a leer ni a escribir, le daría un caballo que se vaya ahí a las praderas a aprender de la vida, entre los campos, ¿no? Y los cielos, pero no le daría educación alguna porque había un vaticinio de la putrefacción que iba a invadir el ámbito educativo y que iba a hacer que los jóvenes no se formen en las virtudes y en los valores que los convierten en dignas personas, ¿no? Autosuficientes y personas realmente honorables, es decir, la educación en valores, la pedagogía de la cruz, como se le llamaba, ¿no? Él como católico no tenía esta visión. Así que para mí me parece que resume un poco esta frase lo que hoy tratamos de describir. Esto no es para que desde luego vayan a los padres a sacar a los chicos del colegio, es simplemente para tener conciencia de lo lastimoso y de lo funcional que se ha convertido en un sistema que ha sido cooptado. Ahí está el tema. Que ha sido absolutamente infiltrado. La comunidad debe recuperar sus instituciones. La comunidad debe recuperar sus instituciones. Tenemos que apropiarnos de las instituciones y ocupar la cátedra allí donde podamos para recuperar la educación en valores. Es como si fueran instituciones secuestradas que deben ser utilizadas con finalidades inconfesables, que deben ser recuperadas por sus auténticos dueños, que es la comunidad, que es el pueblo, en el sentido más amplio de la expresión. Pero Pablo, ¿no querías leer una cita de un libro que me suena conocido ese libro? La Guerra Invisible, lo escribimos en el 2000, ¿dónde está la cámara? 2016 con Lucas. Estamos trabajando, realmente, estamos trabajando y más próximos a sacar una versión aumentada, actualizada y aumentada, que si Dios quiere va a publicar en los próximos meses, tal vez a lo sumo en el año que viene, Editorial EAS de España. Así que y la idea es que sea un auténtico tratado de psicopolítica, esa es la idea. También colabora en este proyecto editorial una gran amiga, la doctora Romina Cáceres, psicóloga, a quien le mandamos un cordial saludo, un afectuoso saludo. Colabora en el sentido de que ella también está invitada a escribir y la idea es que quede como una suerte de tratado, varios tomos de psicopolítica. Pero es el proyecto y es la idea. Hablaste de ese antes, de educación sexual integral, con un sesgo ideológico marcado, por supuesto, dado por la perspectiva o ideología de género. Simplemente voy a hacer la referencia, no puedo citar y remitirme al libro que sí cité de Cristina Martín Jiménez, Liberación o Tiranía. Ella hace cita
y yo les sugiero que vayan a buscarlo porque no se puede creer lo que se lee ahí, ¿no? Hace cita de los estándares para la educación sexual en Europa, elaborados por UNESCO y que están, según dice Cristina Martín Jiménez, en el website oficial de UNESCO en el marco de Agenda 2030 como marco, y también de la Guía Técnica Internacional para la Educación Sexual de Naciones Unidas en colaboración con OMS y UNESCO de marzo del 18. Simplemente para dejarles la referencia, vayan, lean y después me cuentan. Sí les digo que la bibliografía que en México se quiso aplicar, digamos, plasmando todo esto, plasmando sobre todo este último documento, esta última guía, generó una reacción tan grande en México, concretamente en San Cristóbal de las Casas, cuando se iniciaba el curso 2023-2024, que los padres se rebelaron y fueron al colegio y prendieron fuego los libros, que eran gratuitos, entregados por el gobierno federal y obligatorios. Hubo organizaciones de padres de la sociedad civil que también manifestaron que esto era una hipersexualización de los niños y hacían varias denuncias en este sentido. Y también los gobernadores de Jalisco, Chihuahua, Yucatán y Coahuila, que se negaron o frenaron las entregas de estos libros. El espíritu cristero mexicano, bueno, ¿no? La verdad que la reacción de los mexicanos, ponderable en el sentido de que, o sea, los padres en ejercicio de la patria potestad, en el buen sentido de la palabra, de esa autoridad sagrada que tienen y de esa autoridad que implica una responsabilidad sagrada, y además las organizaciones comunitarias y también una parte del sector político, desconozco quiénes serán estos gobernadores, que por oportunismo o por convicción, y ojalá sea esto último, tuvieron la reacción para decir, poner un límite frente a algo que en definitiva bueno, puede ser muy nocivo para los niños. Y esto, no quiero dejar de citar el Evangelio, hay de aquel que escandalizar a un niño, dice Jesucristo, más le hubiera valido ponerse, atarse una piedra de molino al cuello y arrojarse al mar. Y fíjate que Cristo reacciona 2 veces con este tenor, ¿no? Y reacciona 2 veces de esta manera, ¿eh? Es cuando alguien pervierte, escandaliza a niños, fíjate, y con los usureros, los especuladores. En la puerta del templo. Claro, los cambistas del templo. O sea, esto es interesante la relación, porque hoy estuvimos hablando de usureros, de especuladores que financian planes educativos que escandalizan niños, y no solo por la cuestión ESIC, insisto, con ese sesgo ideológico tan marcado. Bien, las citas de Bertrand Russell está en el libro La Guerra Invisible. Bertrand Russell en los años 50 planteaba, hablando de la psicología social, bueno, habla de Pavlov, de Freud, y dice, no acepto la opinión de que ambos están necesariamente en conflicto, Pavlov y Freud, pero aún está en duda qué estructura se va a construir sobre dichos cimientos. Fíjense qué confesión de parte. Creo que la psicología de masas va a tener una importancia política considerable. Su interés se ha incrementado enormemente gracias al aumento de métodos modernos de propaganda. Entre estos métodos, el de mayor influencia es el que llamamos educación. Educación como propaganda. Educación como propaganda según Russell. La religión desempeña su papel, aunque cada vez menor, justamente el ataque a la religión. La prensa, el cine y la radio tienen en cambio un papel cada vez más prominente. Cabe esperar que con el tiempo cualquiera sea capaz de convencer a otro de lo que sea, con tal de que el paciente atendido, sea una persona joven y el Estado le proporcione dinero y bienes materiales. Se harán grandes avances en este tema cuando se hagan cargo de él los científicos bajo la dictadura de la ciencia. La tecnocracia propuesta por un oligarca. La familia Russell es para hablar de su historial y quiénes son los Russell y cómo han construido su fortuna estos señores. Que no es precisamente de una manera noble, realmente noble. Los psicólogos sociales del futuro tendrán varias clases de escolares en los que ensayar diferentes métodos a través de los cuales conseguir convencer de forma incontestable de que la nieve es negra. Pronto se llegará a varias conclusiones. La primera, que la influencia del hogar es un estorbo. Hay que arrebatar los niños a la familia y deteriorar o depreciar las familias. La segunda, que no se puede conseguir gran cosa a menos que el adoctrinamiento comience antes de los 10 años. La tercera, que los versos acompañados de música y entonados repetidamente son muy eficaces. Esto me suena a proyecto radio de Escuela de Frankfurt. Bien. No se le permitirá al populacho, a un corte, y sigue el mismo texto, no se le permitirá al populacho saber cómo se han generado las convicciones que tiene. Cuando la técnica haya sido perfeccionada, todo gobierno que lleve una generación entera dirigiendo la política educativa podrá controlar a sus súbditos sin ser cuestionado, sin necesidad de ejércitos y policías. Señores, tiranía, totalitarismo, descaradamente declarado por el señor Sir Bertrand Russell. Otra cosa importante. Cualquier distopía
se queda corta, ¿no? Sí, cualquier teoría conspirativa también. Respecto de la historia de los Russell, el que es interesante es E. Michael Jones. Esa es la fuente que me permito citar y a la que me permito remitir. Eso no es educación. Esto es, si el diablo es el mono de Dios, esto es el mono de la educación. Esto no es educación, ¿correcto? La educación es formar, es, como decían los griegos, paideia. Y de paso recomiendo, y con esto finalizo, el libro Paideia de Werner Jäger, autor alemán del siglo XX, de principios del siglo XX. Una joya. Paideia es la formación integral de una persona, de un hombre, de una mujer. Para él, para sí, para los suyos y para la comunidad. Todo en armonía y equilibradamente. Simplemente termino con eso. Pablo, ha sido como siempre un gusto compartir tertulia Gracias, contigo, tratar amigo. de contribuir, aunque sea un poco, ¿no?, a despertar conciencia. Y a ustedes que están del otro lado le pedimos que si les gustan los contenidos de La Brújula, se suscriban al canal de Conclusión, al canal de La Brújula, pongan like y compartan. Hay que viralizar. Utilicemos la herramienta del sistema en contra del sistema. Hay que cabalgar al tigre. Gracias, hasta la próxima. Chao, hasta luego. Freiheitsgesetz und zugleich eben dadurch in die höchste Verbindlichkeit.